Buenas noches a todos y a todas. América Rebelde está de vuelta con otra entrevista de un tema bastante importante en la historia reciente de América Latina y de Colombia, ¿ya? Estamos aquí con el compañero Miguel Ángel Beltrán, que es abogado, y vamos a conversar sobre el proceso colombiano, pero no el proceso actual en el cual está el gobierno de el presidente Petro, sino que el proceso colombiano que empieza más o menos a mediados del año 45, de los 40, digamos, con un conflicto armado, y que ese conflicto armado dura hasta bien entrado, ¿cierto?, el siglo XXI. Ya, es quizás el conflicto armado más antiguo de América Latina, y que posteriormente se suma el ELN, ¿cierto? Ahí por el año 66 más o menos, y otros movimientos guerrilleros, como el EPL, Quintín Lame, el M-19 y otros, ¿cierto? Y que muchos de ellos se desmovilizaron, ¿cierto? Y había quedado solamente dos guerrillas en Colombia. Una era la FARC-EP y otro el ELN, y posteriormente las FARC-EP entran en un proceso de diálogo con el gobierno de turno, firman un acuerdo de paz y de desmovilización y desarme, en, en el cual, ¿cierto?, participa como gestor de ello Cuba, eh, se hace en La Habana. Y ese proceso de paz está lleno de dificultades, se trunca, no se cumple, y sobre todo eso, vericuetos, vamos a conversar con el compañero. Y, y bueno, bienvenido, compañero, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias, Boris, por propiciar este espacio de reflexión, de debate. Un saludo para toda la audiencia de esta América Rebelde. Y bueno, aquí estamos disponibles para conversar sobre estos temas. Muy bien, comencemos. Miren, lo que pasa en Colombia ha pasado en un montón de países, ¿cierto? En la época en que empieza, que es allá por los años 40. Eh, América Latina está pero plagado de insurrecciones populares, armadas, movimientos guerrilleros, eh, e- ejércitos paralelos, etcétera. Sin embargo, y también Centroamérica, ¿cierto? Con los sandinistas, el Faro de Mundo Martí, ¿cierto? Y otros más, y también viene del tiempo de José Martí, ¿cierto? Mismo, ¿cierto? Eh, pero lo que pasa en Colombia no es cualquier guerrilla, no es cualquier conflicto armado, quizás por la ubicación geográfica en que está el conflicto, ¿cierto? Y también por su longitud. ¿Mm? ¿Cómo empieza el conflicto armado en Colombia? Bueno, el conflicto armado en Colombia tiene unas raíces profundas, como tú lo has señalado. Y digamos que uno podría ubicarlo en el periodo reciente, más reciente, a partir de 1946, más o menos. ¿Mm? Em, Allí están como todos los elementos que se van a ver reflejados también posteriormente. Tiene que ver fundamentalmente con el avance de un proyecto político de contenidos revolucionarios, de cambio y transformación que lideró Jorge Eliezer Gaitán. ¿Mm? Jorge Eliezer Gaitán fue una figura muy importante, sigue siéndolo, a pesar de que hoy las mal llamadas autodefensas gaitanistas traten de robar y de distorsionar ese legado. ¿Mm? Eh,
Jorge Eliezer Gaitán tenía una propuesta de transformación, de cambio, que se escribía dentro del Partido Liberal, pero que tenía un contenido profundamente, diría yo, socialista. Cuando Gaitán se perfila como el gran candidato y el posible presidente, digamos, de la República, con una base muy grande, sobre todo de campesinos, de sectores marginales de la ciudad, de otros sectores de la ciudad, empieza un gran proceso de genocidio, una violencia estatal, que realmente es el primer genocidio en Colombia, que es el genocidio contra las bases gaitanistas. Allí, por cuenta, digamos, del Estado, de los agentes estatales, empezó a asesinar a campesinos que profesaban, que apoyaban esta ideología gaitanista, y finalmente pues se culminó con el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Situación que generó que los campesinos que seguían a Gaitán decidieran tomar las armas finalmente para defenderse de esa violencia estatal. Entonces, si queremos ubicar un poco los inicios del conflicto, sería básicamente a partir de estos años y se consuma, digamos, muy claramente en el 48 con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Las primeras guerrillas en Colombia eran liberales, no, no eran comunistas, sino que eran liberales y eran campesinas. Y posteriormente, no me acuerdo bien el proceso ahí, pero posteriormente empiezan a aparecer guerrillas comunistas y hacen el nexo con las guerrillas liberales. Y ahí, entre medio de todo eso, aparece la figura del compañero Marulanda. Así es. Claro. Cuento un poco esa historia que es muy interesante, porque sí, realmente Colombia ha tenido una tradición de lucha guerrillera, que incluso si la pudiéramos llevar más atrás, nos llevaría hacia el siglo XIX, las guerras civiles, allí hubo expresiones de esa lucha guerrillera, tanto de liberales como de conservadores. Pero justamente en el contexto de los años 40 surgen las primeras guerrillas ya más contemporáneas, liberales, bajo liderazgo de Guadalupe Salcedo, surgen en los llanos orientales, en una parte del Tolima, pero paralelamente a esas guerrillas surgen las guerrillas comunistas, son casi más o menos contemporáneas. En algún momento estas guerrillas confluyen cuando se arrecia la represión. Tuvieron en algún momento lo que se llamó el Davis. El Davis fue un espacio, un campamento donde confluyeron liberales y comunistas, pero de pronto hubo una ruptura y un proceso de paz que se dio, el primer proceso de paz en el siglo XX, bueno, en realidad el segundo, pero el primero con las guerrillas, que fue en 1953, cuando el golpe de Rojas Pinilla. Esas guerrillas liberales se desmovilizaron y firmaron un acuerdo de paz para entregar sus armas y con el compromiso de que no iban a ser judicializados, que iban a ser amnistiados. Las guerrillas comunistas entran a ese proceso de paz, pero a diferencia de las guerrillas liberales, no hacen entrega de sus armas. Hacen, digamos, desactivan su guerrilla, pero guardan y mantienen las armas, ¿no? Entonces, posteriormente, cuando se desarrolla ya todo este gobierno militar de Rojas Pinilla, viene la dictadura, viene y nuevamente esa violencia oficial, se reactivan estas guerrillas comunistas, pero también otras guerrillas liberales, y allí esas guerrillas liberales tienen otro camino, porque en un segundo momento, durante los comienzos de lo que se llamó el Frente Nacional, en 1959, nuevamente hay una negociación allí. Las guerrillas comunistas siempre mantuvieron la idea de que no podían desarmarse,
paraban, digamos, sus acciones militares, pero no entregaban las armas. Esa guerrilla liberal tuvo un camino que terminó en el bandolerismo. Muchos de los jefes guerrilleros liberales terminaron siendo después personas al servicio de las élites políticas, de las fuerzas militares, y fueron asesinando guerrilleros, participando como grupos paramilitares, mientras que un sector muy importante de esas guerrillas liberales que transitó hacia las guerrillas comunistas. Y uno de ellos fue precisamente Manuel Marulanda Vélez, también estuvo Ciro Trujillo, que posteriormente serían figuras muy importantes en la fundación de lo que se conoció como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, ya oficialmente fundadas en 1964. Ahora, lo interesante de lo que usted está contando es que, a diferencia de otros movimientos en Colombia, eh, la guerrilla que da nacimiento y paso a la FARC es anterior a la Revolución Cubana, ¿ya? Por lo tanto, la gestación de la FARC tiene que ver básicamente con las condiciones propias de Colombia, ¿ya? Sí, Con el sistema desigual, injusto, qué sé yo, oligárquico que Colombia, digamos, siempre ha tenido, ¿ya? Se construye desde esa realidad. sí, efectivamente, digamos que en Colombia existían unas condiciones objetivas de desigualdad y sobre todo muy relacionadas con el tema de la tierra, de la acción de los terratenientes que expropiaron a los campesinos, que los obligaron a emigrar y a ocupar zonas de colonización, que fueron hostigados permanentemente y por eso las guerrillas pues tienen una raíz rural muy importante, ¿no? Pero también, digamos, unos elementos subjetivos que tienen que ver con la historia de este país, que se parece a otros, pero digamos que aquí es mucho más fuerte. Es el antecedente de las guerras civiles del siglo XIX. Entonces, había como una continuidad en formas de resistencia que se activan en un contexto como fueron los años 50, precisamente 10 años antes de que triunfara la Revolución Cubana. Ahora, ahora bien, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que hay un poco antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, hay toda una política de la Unión Soviética y de la Internacional Comunista en cuanto a la creación de frentes populares, ¿cierto? Ujú. Y que también se cruza eh, con el acuerdo entre Hitler y Stalin de no agresión. Eso tuvo efectos en varios otros conflictos, ¿cierto? Eh, Hubo otras experiencias que se pararon o se desactivaron producto de eso, pero ¿qué pasó en Colombia? ¿Tuvo algún impacto ese contexto? En Colombia, sí, efectivamente se dio, pero hacia los años 30, con estos frentes populares, el apoyo a ciertos gobiernos que eran considerados como progresistas en una alianza contra el fascismo. Pero la particularidad del caso colombiano es que después de esos años 30, de ese frente popular donde se avanzó un poco como en las reivindicaciones sociales, viene un periodo represivo muy fuerte, ¿no? Con los gobiernos de Ospina Pérez, Laureano Gómez y toda esta represión oficial. El Partido Comunista en Colombia tuvo una política que se llamó la combinación de las formas de lucha. ¿Ya? Entonces, eso le permitió al Partido Comunista eh, desarrollar una lucha legal abierta hasta donde era posible, pero en algunas regiones donde era imposible hacer un trabajo abierto legal, apoyó y orientó de una manera
esa resistencia armada. Entonces esas dos expresiones se dieron allí y convivieron por mucho tiempo. Ahora bien, ¿se puede decir que el fascismo en Colombia siempre ha estado presente? Por lo menos a partir de los años 40, muy claramente, un fascismo que tenía la expresión del falangismo, ¿no? Que ¿Mm? mucho de España, que lo encarnó claramente Laureano Gómez, que fue una figura importante, porque además él había estado en España y copia pues estas ideas y las trata de aplicar acá. Por otro lado, por ejemplo, ya en los años 50, Rojas Pinilla, que era un militar, bebe mucho de esas ideas anticomunistas, profundamente anticomunistas, y va a desarrollar una serie de operativos contra pueblos y municipios que tenían una gran influencia comunista. Digamos que ha habido, aquí ha habido como las dos expresiones, gobiernos que aparentemente abiertamente son represivos y otros gobiernos que han tenido un discurso supuestamente más democrático, pero en el fondo han mantenido su misma política represiva con otras formas, ¿no? Me refiero concretamente a Santos y Uribe para ver una expresión de eso. Claro. Es un discurso, uno de los principios, digamos, liberales, Uribe, desde la política de seguridad democrática, de la lucha antiterrorista, pero si uno mira las prácticas en temas de seguridad, en temas de represión al movimiento social, pues se mantienen y hay una continuidad en las mismas. Ahora, la ideología de esta guerrilla, porque eh, uno veía, por ejemplo, las publicaciones de la FARC-EP en su revista, en la página web, ¿cierto? Estaba fuertemente presente Gaitán, ¿cierto? Que, dicho sea de paso, Gaitán tenía una profunda amistad con Allende en Chile, y Allende tuvo una cercanía, por nombrarlo así, eh, digamos, con la hija de Gaitán. Uh -huh. Entonces, en las páginas web de la FARC estaba Gaitán fuertemente ahí reivindicado, y también estaba Bolívar, ¿eh? El marxismo también estaba presente, pero no tan presente y no tan fuertemente puesto en la página. Eh, y ahí había mucha creación propia, genuina. ¿Mm? Eh, ¿Cómo se define la ideología de la FARC? Bueno, yo diría que hay como, efectivamente, como varios momentos, pero en un primer momento, bueno, esa herencia gaitanista está por la vía también de todos estos sectores que fueron perseguidos por el Estado y que tuvieron que tomar las armas, pero la presencia del Partido Comunista fue muy importante en esa configuración de las FARC. Y por lo mismo, ahí la presencia del marxismo-leninismo fue importante. En figuras como Jacobo Arenas, por ¿Mm? ejemplo, que era militante y miembro del Comité Central del Partido Comunista, estuvo ya cuando fue el bombardeo de Marquetalia, y él va a orientar, digamos, una buena parte del movimiento ideológicamente, alimentarlo a partir de ese conocimiento del marxismo-leninismo. Entonces, sí es una guerrilla que en sus orígenes mantiene esa visión marxista-leninista. Posteriormente, y sobre todo cuando se da esta crisis del llamado socialismo real, ¿Mm? la caída del muro de Berlín, que empieza la imposición de toda esta ideología del fin de la historia, del fin del marxismo. La FARC pues no cambió su ideología, pero sí amplió su perspectiva en una perspectiva mucho más latinoamericanista. Y allí la figura de Bolívar cobra una particular importancia, y de hecho es una guerrilla que se proclama bolivariana. ¿Mm? Su idea
de Bolívar, primero de la patria grande, en su idea de que las fuerzas, de crear un ejército bolivariano, ¿no? En la idea de la lucha por la igualdad, y se alimenta también e invoca también como parte de esa reivindicación de los figuras, luchadores y luchadoras de América Latina, de nuestra América. Entonces, eso hace y enriquece mucho el pensamiento de las FARC. Así es. Hay varias etapas. Se podría decir que la ideología se va cohesionando y va mutando según cada periodo histórico, en el fondo. Contexto. Así es. Se va Ahora, enriqueciendo. posteriormente, ya las FARC no están solas, ¿cierto? Está el ELN, el M-19, el EPL, qué sé yo, y hasta que llega la conformación de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, ¿cierto? En ese periodo, y hasta bien finales de los 80, las FARC concentran 20.000 combatientes, se estima, ¿cierto? Que es Así un es. contingente bastante grande, ¿cierto? Y llega hasta un punto en que efectivamente se puede convertir en fuerza beligerante, porque domina territorio, qué sé yo, eh, Una impone, dirección centralizada. claro, entra también en el tema de la justicia popular, de la economía popular, etcétera, ¿ya? Pero a pesar de que llega a un nivel de 20.000 efectivos, 20.000 guerrilleros combatientes, eh, antes de su disolución, ¿cierto? Hay varios otros procesos de diálogo de paz, entre los cuales ocurre el genocidio de Unión Patriótica. Así es. ¿Cierto? ¿Cuáles son los diálogos de paz anteriores al último y final que se dio? Sí, efectivamente, para retomar lo que tú señalabas de que las FARC no era la única guerrilla, hubo guerrillas, varias guerrillas que expresaban también de alguna manera em, las ideologías a nivel internacional, ¿no? Unas guerrillas mucho más afines al pensamiento, digamos, de la Unión Soviética, otras más al pensamiento chino, como el EPL, otras más afines a Cuba. Un poco ese espectro también se encuentra aquí. En los años 80, las FARC, que siempre mantuvo la idea y desde su fundación, la idea de que ellos iban a tomar las armas, pero que siempre estaban abiertos a la posibilidad de un diálogo y de la apuesta por una salida política. En el 80, después de vivir un periodo sumamente represivo, que fue el del presidente Turbay, donde se implementó el llamado Estatuto de Seguridad, donde se generalizaron las torturas, vino un gobierno conservador, pero con un discurso de paz, un discurso donde primaba la idea de la posibilidad de una solución política. Y a ese discurso, digamos, se acogen varias organizaciones guerrilleras, ¿no? Casi prácticamente todas menos el ELN. Y se inicia un proceso de paz. Entonces, el primer proceso de paz de las FARC ocurre en 1984, que se denominó los acuerdos de cese al fuego, tregua y paz. ¿Sí? Es decir, que era, hacía una tregua, cesaba el fuego, pero no había entrega de armas. Las FARC decía, vamos a silenciar los fusiles, vamos a lanzarnos a la arena política y desde allí impulsa un movimiento político amplio de un espectro multipartidista, un movimiento político que se llamó Unión Patriótica, donde pues, estaban no solamente pues, las FARC, que era la promotora, está el Partido Comunista, liberales, conservadores, socialistas, sin partido, y es un movimiento que pega mucho, que tiene una gran
fuerza, porque es como un primer movimiento, un frente, digamos, que logra organizar y vincularse además al movimiento social. eh, pero este movimiento rápidamente empieza a ser eh, víctima y objeto de la represión, lo que se conoció, y como tú lo señalabas muy bien, de un genocidio contra este movimiento, donde fueron asesinados no solamente militantes de base, sino también dirigentes, concejales, diputados, representantes a la Cámara, senadores y dos de sus candidatos presidenciales. Eso fue durante los años 80, y ya a principios de los 90 fue asesinado el último candidato, digamos, de la Unión Patriótica, que fue Bernardo Jaramillo Ossa. Ahora, en ese periodo, eh, en los 80, eh, aparece también un nuevo actor, ¿cierto? Que el cartel de Medellín y el cartel de Cali, Así ¿cierto? es. Y por ahí empiezan estas figuras oscuras, los hermanos Castaños, Uribe, con los nexos con el cartel de Medellín, parece que era, o el de Cali. Y, Los dos. Uh-huh. eh, o sea, le hacían los dos bandos, a falta de uno, dos, ¿cierto? Eh, la influencia llega a tal grado, ¿cierto? Que Escobar, ¿cierto? Pasa a ser diputado, con ansia de ser candidato presidencial, pero también, a pesar del conflicto entre el Estado y el cartel de Medellín en cuanto a la extradición, eh, el narcotráfico pasa a ser un acompañante y pieza fundamental en las políticas contrainsurgentes. Así es. Sí, efectivamente, eso que tú señalas es muy importante, porque eso le da otro contenido al conflicto armado colombiano, porque en los años 80 parece con toda su fuerza, bueno, el narcotráfico venía de antes, pero con toda su intensidad el narcotráfico, y aquí lo importante es mostrar esos nexos del narcotráfico con los grupos paramilitares y con el Estado colombiano. Por eso hablábamos de un narco paramilitarismo y de un narco-estado que cumple una tarea fundamentalmente contrainsurgente. El paramilitarismo en Colombia también tiene una larga historia, pero claramente en los años 90, en los años 80, además con la asesoría de Israel, mercenarios israelíes que van a entrenar hombres para conformar estos ejércitos que van a cumplir esa tarea de eliminar toda expresión política de oposición. Entonces el paramilitarismo ahí se proyecta, o el narcoparamilitarismo para ser más exacto, como no solamente como un grupo armado, como un actor, como lo han querido presentar muchos, sino como un proyecto político de sociedad, como un proyecto de sociedad hegemónica que busca imponer un pensamiento hegemónico, eliminar toda expresión de oposición. Y realmente ese ha sido un elemento que ha estado presente en la historia nuestra de todas estas últimas décadas, ¿no? Claro, claro, porque estos carteles de la droga, ¿cierto? Eh, Tienen también sus nexos profundos con la CIA, ¿cierto? Y eso Estados. que ha demostrado, por ejemplo, en el caso de Noriega, en Panamá, el caso Irán-Contras, y hay otros más, ¿cierto? Todas las, las contrarrevoluciones centroamericanas, qué sé yo, especialmente, tienen sus nexos con el narcotráfico y con la CIA a la vez, y también con la oligarquía, como también sucede con los gusanos en Estados Unidos, ¿cierto? En Miami, ¿cierto? Los cubanos Uh-huh. ahí, ¿cierto? Que son, aparte de ser agentes de la CIA, son de un fascismo, pero
Hitler queda chico, digamos. Sí, Eh, entonces, eso es bien importante porque el Pentágono, la CIA, los yanquis, ¿cierto? Pronto empiezan a instalar esta cosa de la narcoguerrilla, ¿cierto? La relación con la FARC, el ELN y otros más, ¿cierto? Con el narcotráfico, cuando son ellos los que tienen ese sartén por el mango así es. de, el narcotráfico, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Yo creo que tú tocas un punto que me parece fundamental y es el papel que ha jugado los Estados Unidos en la prolongación y en la agudización del conflicto colombiano. Tiene una intervención directa a partir, digamos, de estos organismos como la CIA. De hecho, eh, el asesinato de Gaitán se le atribuye a la CIA, no hay documentos, pero la hija de Jorge Eliezer Gaitán ha señalado en reiteradas ocasiones que ese fue una de las primeras acciones de la CIA, el asesinato de Gaitán. Eh, pero también lo ha hecho directamente a través de unas políticas abiertas de injerencia, como lo fue el Plan Colombia, ¿sí? Como lo fue el plan anteriormente, el Plan Lazo, con el cual se dispuso la agresión a estas zonas campesinas que dieron origen a las FARC. Entonces, efectivamente, sí hay un nexo allí bien importante y una responsabilidad de los Estados Unidos. Pero también, como tú muy bien lo señalas, han tenido siempre la habilidad de cambiar, o los medios hegemónicos para cambiar ese discurso y señalar a las guerrillas, principalmente, como carteles de droga, ¿no? Hoy se sigue, digamos, manteniendo esa idea, ese señalamiento. Claramente en Colombia, cuando se toma en el 85, cuando la toma del Palacio de Justicia, estaba de embajador un señor llamado Lewis Stamps, acuñó el término de la narcoguerrilla y a partir de esos años se empezó a utilizar de manera sistemática y los medios de comunicación que siempre han sido incondicionales pues a estas políticas se han encargado de difundir esta idea de la narcoguerrilla. Pero efectivamente, quien ha tenido profundos nexos ha sido pues, el Estado colombiano, los Estados Unidos y por supuesto los ejércitos paramilitares. Claro, porque en el periodo el mayor apogeo del cartel de Medellín y el de Cali, hay estudios de esa época que señalan que en Estados Unidos habían carteles mucho más grandes que el de Cali y el de Medellín, Así es. ¿cierto? Y que la relación de la CIA y el Pentágono con los carteles eh, colombianos y otros era precisamente porque el Congreso norteamericano financia, obviamente, las injerencias norteamericanas en otro país, ¿cierto? A través de las operaciones encubiertas, pero ese financiamiento tiene un límite. ¿Ya? El resto del financiamiento de esas operaciones encubiertas eh, lo saca lo- los presidentes norteamericanos a través de la CIA, a través de la DEA, ¿cierto? Con el narcotráfico. Entonces, muchas operaciones encubiertas son financiadas con plata sucia del narcotráfico. Así es. Sí, ¿Cierto? sí, en eso, digamos, ha sido una política no solo para Colombia, sino, bueno, lo vimos en Centroamérica, en el caso de Nicaragua, el financiamiento de los contras, ¿no? Sí. Y lo seguimos viendo ahora para hacer toda la agresión contra Venezuela, ¿no? Ahora, usted mencionaba hace un poco tiempo atrás que, eh, bueno, que la caída del campo socialista tiene un impacto, ¿cierto?, en la ideología de la FARC, ¿cierto? Pero también tiene un impacto en todo lo que ocurre en Centroamérica, ¿cierto? Un poco antes, un poco después de que se cae el campo socialista, eh, eh, pierde, ¿cierto?, los sandinistas el gobierno,
producto de la guerra de la contrarrevolución financiada por Estados Unidos, por el narcotráfico. Pero a causa de eso se cae también la guerrilla de El Salvador, del Farondo Martí y de Guatemala, ¿cierto? Ujú. Eh, ¿Cómo ve la FARC esos procesos de, de desmovilización? Sí, mira, precisamente en ese contexto que tú estás señalando de finales de los años 80, comienzos de los años 90, que empiezan estos procesos de desmovilización allá en Salvador, de acuerdos de paz. eh, la FARC está viviendo otra situación porque aquí en Colombia se da también un proceso de paz en el cual no participa las FARC y no participa porque es excluida también de ese acuerdo, que fue el que llevó a la constituyente y a la constitución de 1991. Allí se acoge el M-19, un sector importante del EPL y otras organizaciones guerrilleras urbanas. Las FARC, en ese momento, las FARC, el ELN, el EPL y el M-19 hacían parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. El M-19 negocia por su cuenta, se separa de la coordinadora, después viene una negociación por parte del EPL y un bombardeo, recordemos ese bombardeo al Estado Mayor Central, o sea, el gobierno negocia con, el, con estas guerrillas que ya la verdad estaban prácticamente derrotadas a nivel militar y considera que es el momento también de aniquilar a las FARC y lanza ese ataque allá en el EMBO, en el Estado Mayor Central de las FARC, pero las FARC responde política y militarmente con una gran ofensiva, incrementando sus acciones militares, incluso sus acciones llegan a los márgenes de la ciudad, a zonas urbanas, y esto obliga al gobierno en ese momento de César Gaviria a sentarse en la mesa y se inicia un segundo momento de esas negociaciones que fue en el 91 en Caracas, lo que se llamó, y después en Tlaxcala, México, donde pues las FARC plantea allí un programa claro de transformaciones y exige, digamos, como punto importante el cambio del modelo económico. Ya es para esa época el modelo neoliberal se estaba implementando. El gobierno se inventa, como siempre se ha inventado, una serie de excusas y pone fin a esos diálogos que quedaron cortados en 91, 92. Entonces es como el segundo momento de esos diálogos de paz. Ahora, hay en todo eso, hay un elemento que tiene relación con la injerencia de Estados Unidos, de Israel también, el Mossad, que es la instalación de 8 o 9 bases militares Uh en, -huh. en Colombia. Entonces, cuando se ve el tema de la guerrilla, ¿cierto? De la FARC, el ELN y otros, el tema del narcotráfico en Colombia, muchas veces queda al margen la existencia de estas 9 bases, ¿cierto? Que digamos, eh, no se explica, entre comillas, que el Estado sea tan incapaz de eliminar eh, estos carteles, teniendo, aparte de su fuerza propia, eh, estas 9 bases, más la DEA. Uh -huh. Es ridículo. Sí, sí, es una clara muestra de la incapacidad, eh, pero además porque Colombia es uno de los países que más captaba dineros del mundo, uno de los primeros, segundo país
que mayores ayudas de parte de los Estados Unidos para el conflicto, ¿no? Pero aún así, digamos, las FARC logra una gran, eh, digamos, fortaleza militar. A partir de los años 90, las FARC crece logrando golpes muy importantes contra bases militares, ¿no? Por ejemplo, la de Patascoy, bases donde incluso eh, logró dar muerte a más de 90 soldados y retenerlos, ¿no? Entonces empieza todo un proceso ya como FARC, porque esa negociación que se da en Caracas, todavía existía coordinadora guerrillera Simón Bolívar. ¿no? Ya después se abre cada uno, toma su propia dinámica y digamos quien toma una gran fuerza militar en los años 90 es las FARC, que finalmente vuelve a sentar a la mesa al gobierno, esta vez de Pastrana, en esa zona que se conoció como zona desmilitarizada del Caguán. Y ahí Claro, empieza otro proceso de negociación. claro. Ahí en ese periodo con Pastrana, el Mercurio, que un diario fascista reaccionario en Chile, señalaba y se hacía eco que Pastrana era prácticamente militante de las FARC, ¿eh? Por todo lo que estaba ahí ocurriendo de estas zonas, qué sé yo. Eh, Ahora, ya ahí, si bien es cierto, Pablo Escobar no logra acceder a ser presidente, ¿cierto? Tuvo que renunciar como diputado. Sí hubo otro narco y otro paramilitar que sí pudo ser presidente, y ese es Uribe, ¿cierto? El delfín predilecto de los yanquis, ¿cierto? El que abre los brazos con el Plan Colombia, y, y es un tipo muy oscuro, muy con sus relaciones con los castaños, qué sé El yo, señor de las sombras, por eso le decía. claro, es tétrico, es realmente tétrico el tipo este. Eh, ¿Qué pasa en ese periodo? Bueno, digamos que vienen los diálogos del Caguán, lejos de la apreciación que hace el Mercurio, el diario, de que Pastrana era un comunista. Pastrana lo que juega es una doble moral, ¿no? Por un lado, está sentado negociando con las FARC, pero por otro lado, aplica el Plan Colombia, por otro lado, moderniza las fuerzas militares, y por otro lado, se fortalece el paramilitarismo. Entonces, lo que vamos a encontrar después de la ruptura de los diálogos de paz en el Caguán es toda esta ofensiva que ya se había reestructurado. Las fuerzas militares estuvieron a punto de ser derrotadas por las FARC, pero logran, obviamente con la asistencia de los Estados Unidos, remozarse, cambiar, actualizar su guerra, y en los años 90 viene una guerra muy fuerte, apoyada de la mano de los Estados Unidos, el Plan Patriota, el Plan Consolidación, todos estos planes, con un objetivo también muy claro, es orientar a dar de baja a líderes y, digamos, comandantes importantes de los, de los diferentes frentes de las FARC. Entre tanto, hay un contexto internacional que es el que genera, digamos, el ataque a las Torres Gemelas y al Pentágono en el 2001. Y Uribe, digamos, sube en esa ola con ese discurso de la lucha contra el terrorismo, que claramente sabemos no era una lucha contra el terrorismo, sino una lucha contra todos los movimientos y expresiones políticas divergentes, disidentes, pero Uribe logra canalizar, porque además hay todo un discurso propiciado también por la academia, hay que decirlo, por la academia hegemónica,
por los medios de comunicación y por las narrativas oficiales de que las FARC se habían aprovechado de la buena voluntad de Pastrana y en ese sentido, digamos, habían abusado de esa voluntad política de Pastrana, cuando realmente lo que iba a pasar es lo contrario. Entonces se genera toda una opinión muy negativa contra las FARC que busca legitimar estas acciones militares contra y ese periodo de la seguridad democrática, fueron 2 periodos, del 2002 hasta el 2010, estuvo orientado a buscar una solución militar, medidas militares del conflicto colombiano, que además, en palabras de Uribe, no existía un conflicto armado, sino que existía una amenaza terrorista y había que acabar y aniquilar no solamente a las FARC, a las organizaciones guerrilleras, sino a quienes consideraba y señalaba como sus bases, sus simpatizantes, que era el movimiento social, los defensoras de derechos humanos, académicos críticos, en fin. Entonces viene todo este periodo de la seguridad democrática, pero Claro. que no logra su objetivo de derrotar militarmente a las FARC. Ahora, a pesar que la FARC ya se había consolidado como fuerza guerrillera, como ejército popular, con más de 20.000 combatientes, y con esta capacidad militar que usted señala de dar golpes certeros, también avanzó y creó el Partido Comunista Clandestino de Colombia, el PC3 que se llamaba, ¿cierto? Más todas las redes de apoyo social, Unión Patriótica, qué sé yo, en fin. Y a pesar de todo ese poder que tenía la FARC, en Colombia se empiezan a producir 200 asesinatos anuales de dirigentes sociales, campesinos, sindicales, estudiantiles, como, como bien usted señala, ¿cierto? De todo lo que fuera base de apoyo, ¿cierto? Pero lo que cuesta entender es por qué si la FARC había logrado construir tanto poder social, político y militar, ideológico, llega a los diálogos de paz en La Habana y firma el acuerdo de paz, y se desmoviliza y se desarma, ¿ya? Teniendo como antecedente lo que ocurrió en El Salvador, en Guatemala y en otras partes, ¿cierto? ¿Por qué llega y se desarma si el crecimiento iba bien? Yo creo que lo que habría que explicar acá es que todo proceso de paz es un campo de luchas, y es un campo de luchas donde se expresan diferentes visiones sobre lo que es esa paz. Las FARC que llegan a la mesa no es una FARC derrotada, es una FARC, como tú lo señalas, militarmente se mantenía, ¿no? Había recibido golpes importantes, pero no era una guerrilla que estaba en derrota, a diferencia de las guerrillas que sí firmaron en el 90, 91. Llega también con una propuesta de lo que se va a dialogar en la mesa, tiene que ver claramente con una necesidad de unas reformas políticas, económicas, relacionadas con el tema de la reforma agraria, con el tema de la participación política. Bueno, en fin, yo creo que había claridad de lo que se estaba negociando. Sin embargo, en ese terreno, la FARC, yo diría, y es mi opinión, la FARC termina siendo lo que no fue derrotada en el campo de guerra, la derrotaron en una mesa de negociación. Y allí, por todos los manejos, por toda el tratamiento que empieza a darse, las presiones que empieza a hacer, y también hay que decirlo, por algunos sectores de la misma FARC que terminan incorporando el discurso de que había que simplemente desmovilizar. El acuerdo va a sufrir, hay que tenerlo en cuenta, pues una
aquí en Colombia decimos peluqueada, o sea, se va cada vez más deteriorando y tiene un golpe a partir del plebiscito por la paz que es derrotado. Prácticamente ahí es donde es derrotada las FARC, porque lo que viene después es todos los procedimientos para incumplir, para quitarle, digamos, la vitalidad que tenía ese acuerdo de paz. Ese acuerdo de paz tenía una fuerza importante porque allí se estaban planteando cambios y transformaciones, pero esto finalmente se dejan allí incorporar una figura, era que ese acuerdo tenía que ser refrendado por el Congreso. Y una vez que llega al Congreso, pues pasar por un Congreso lleva años y décadas, eh, primero del conocimiento político, segundo de bloquear cualquier cambio y cualquier transformación. Entonces, efectivamente, eso es lo que va a pasar allí. Entonces, ese proceso termina con una, a mi modo de ver, derrota de las FARC en la mesa de negociación. Ahora, los acuerdos de paz firmados en Guatemala por la guerrilla guatemalteca y por la guerrilla salvadoreña, tampoco nunca se ratificaron por el Parlamento. ¿Ya? Y así pasaron los años, las décadas, y todo lo que se había acordado ahí quedó como letra muerta. Que es el caso similar a lo que ocurrió en Colombia, con el agravante que en Colombia hubo 500 guerrilleros armados que posteriormente fueron asesinados en esta JEP, ¿cierto? En esa zona exclusiva que tampoco se respetaron. La zona, sí, de concentración. Claro. Desde el momento mismo, que creo que ahí ya empezó un poco, a mi modo de ver, a ceder las FARC, porque incluso negociadores de las FARC, un negociador que estaba haciendo todo un trabajo de educación, que había estado en La Habana, sentado en La Habana, vuelve a Colombia y es bombardeado, asesinado. Y así, digamos, ya durante el mismo proceso de paz, ya empieza el asesinato de guerrilleros. Y esto, digamos, fue, a mi modo de ver, fue un error sumamente grave, como lo fue también el no haber reclamado la presencia allí de Simón Trinidad, porque eso eran como elementos fundamentales que tenían que pues, colocarse sobre la mesa. Entonces, esta idea de que hacer responsable a las FARC, de quitarle legitimidad a su lucha, y las FARC no contrarrestó, digamos, suficientemente todo este discurso que efectivamente lo que estaba buscando era crear una matriz donde responsabilizaba fundamentalmente a las FARC del conflicto armado colombiano, armado y social. Claro, porque se llega a tal punto de que asesinan al comandante Raúl Reyes, a Afonso Cano, a Santich también. Simón Trinidad queda secuestrado en Estados Unidos. Entonces son golpes muy certeros. Y a pesar de esos golpes, la FARC lleva a cabo el, el plan de conversión a partido político, eh, forma la FARC nueva, ¿cierto? Con la idea de ser un partido institucional, pero a corto andar se producen las divisiones y las disidencias de la FARC. Se habla también de la Segunda Marquetalia. Ahí, digamos que durante la mesa hubo una cierta unidad, bueno, hubo sectores que nunca se incorporaron al proceso de paz, pero ese sector fue minoritario, pero ya en la mesa hay diferencias y sobre todo esas diferencias surgen cuando se da el tema de la dejación de armas, ¿no? Porque la idea fundamental que siempre manejó las FARC es que la dejación de armas sería no un punto de partida, sino es el resultado de todo ese proceso. Entonces, una vez que se viera efectivamente
que se estaban implementando los cambios, que se ha hecho la transformación, en ese momento las FARC pues pasaría a la dejación de armas. Aquí lo que se hace es que hay una dejación de armas sin que todavía se tuviera claro cuáles eran los compromisos, ¿sí? Santos manejó esta idea, nada está acordado hasta que todo está acordado. Claro, Pero efectivamente eh, las FARC termina dejando las armas en un momento en que todavía no tienen. Una vez dejadas las armas, como ha sido históricamente, porque no es la primera vez que sucede, viene toda la arremetida fuerte contra muchos combatientes, firmantes de paz. Recordemos, ya en los años 50, Guadalupe Salsa, después de que entregó las armas, lo asesinan. Y todos estos líderes guerrilleros fueron asesinados. Y en Colombia pasa algo muy similar. Entonces, algunos sectores, cuando ven que viene toda esta arremetida, pues vuelven nuevamente a las armas, ¿no? Y ahí viene, pues, incluso personas, guerrilleros que habían estado en la negociación, como Iván Márquez, que era una persona muy importante en ese proceso, Santrich, toman la decisión de retirarse, digamos, y continuar con la lucha armada porque consideraban que pues se había incumplido con esos acuerdos. claro. Ahora, con todo lo que usted ha contado, ¿cierto? Y con todo lo que se ha escrito con respecto a la FARC y al contexto en que se da y al nacimiento allá por los 40, eh, toda la estructura social oligárquica, conservadora, terrateniente, ¿cierto? Eh, yo creo que la pelea que dio la FARC, ¿cierto? A lo largo de esos 60 años, es justa. ¿Ya? No cabía otra forma de hacer cumplir o conquistar un tipo de sociedad diferente, ¿ya? Más justa, eh, ponga socialista, no hay problema en eso. Pero eh, a mí lo que me impactó fue que posterior ya a los acuerdos de paz, ¿cierto? Se da una situación, a pesar de esa justeza, ¿cierto? De haberse alzado en armas, eh, se da un hecho bastante particular, y es cuando el presidente de esta nueva FARC, partido político, pide perdón, pide perdón por haberse alzado, y hay un momento, si es que no mal recuerdo, en que él se encuentra con uno de los jefes paramilitares, estrechan las manos, ¿cierto? Se dan un abrazo y se perdonan mutuamente. Eh, ¿Cómo se llega a ese punto? Porque mal que mal son 60 años de lucha armada, con 500 compañeros que fueron asesinados, desmovilizados, y con la asistencia también de presos políticos, ¿cierto? Y con los acuerdos de paz incumplidos, y con los países garantes de esos acuerdos de paz siendo ciegos, sordos y mudos, o sea, sin exigir que se cumplan esos acuerdos de paz. ¿Cómo se llega a eso? Sí, yo creo que en unos 20, 30 años habría que mirar ya en perspectiva, tener más elementos para hacer ese análisis. Pero aquí uno podría aventurar varios elementos. Yo creo que uno, hubo de parte de un sector de las FARC que decididamente estaba ya, eh, digamos que había renunciado a esa eh, forma de lucha y estaba, digamos, por cualquier medio, estaba decidido ya a pasar a la lucha como lo habían hecho otros guerrilleros en otra época de otras organizaciones, ¿no? Pues el agotamiento. Eh, Aquí se renuncia a unos principios fundamentales y yo creo que ese es el gran costo de este proceso de paz. Las FARC renuncia
pues los que se quedaron en la mesa, a un derecho fundamental que es el derecho a la rebelión, a justificar ese derecho. Es un derecho universal de los pueblos. Cuando pide perdón, cuando no explica, porque además ese sistema que se instauró de verdad, reparación y garantías de no repetición, que era parte del acuerdo y que se plasmó en ese organismo de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, pues la FARC prácticamente terminó siendo como condenado en un tribunal de guerra. La JEP se convirtió en un tribunal de guerra donde lo que uno ve son escenas bastante dolorosas de una dirigencia guerrillera pidiendo perdón sin explicar, porque pues el marco no lo entendía, porque las condiciones exigían, digamos, arrepentimiento para que funcionara todo este proceso. Y efectivamente pues se desconoce exactamente esos 60 o 70 años de lucha de las FARC, ¿no? Y que las FARC no surge por voluntad propia, surge como respuesta a la violencia estatal, al terrorismo estatal, y eso es lo que había que reivindicar allí, en ese escenario. Pero eso no aparece allí con todas las consecuencias y significa. Y allí al renunciar a esos principios y digamos a esa lectura histórica, desde ahí hablar de reconciliación, hablar bueno, de otras situaciones que se dieron y a renunciar, digamos, a los principios, pues me parece. Y ese proceso, pues, también lo encontramos en otras guerrillas, ¿no? Claro. Recordemos en El Salvador, que terminó Joaquín Villalobos, por ejemplo. Sí, no, espera, es que Villalobos es un caso, En no, particular, mejor no, mire, no tocarlo. no tocarlo, está al nivel de Uribe, Exacto. no sé si que siempre fue gente la sido o no, pero está muy cercano a haberlo sido. Sí, 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 No, claro. Villalobos eh, da, Pero en da esos para- procesos de paz siempre ha habido sectores que han terminado renegando, ¿no? En el M-19 tenemos el caso del llamado comandante 1, Rosenberg Pavón, que después fue uribista, bueno, y otro sector del M-19 que terminaron apoyando el proyecto uribista. Entonces, sí, eso se da, es parte, digamos, de esos procesos. Lo que pasa es que aquí, por el significado que tenían las FARC, eso tiene un impacto muy mayor, fuerte. mayor, claro. Uh-huh. Claro, porque en el caso de Villalobos y su grupo, nunca tuvo la fuerza como la que tuvo como la FARC. Y también en El Salvador tenía el comandante Marcial, pues, entonces era peso pesado Marcial, no. Pues ha sido interesante ver el debate entre Marcial y Villalobos. Yo creo que Villalobos salía trasquilado ahí, Claro, no tenía nada que hacer ahí. nada que hacer ahí. Eh, claro, lo que usted acaba de decir es importante con respecto a la guerra. Ningún pueblo se alza en armas porque le gusta la guerra, ¿cierto? Es el último recurso que tiene bajo una situación desesperada de defensa de la vida, en el fondo. O sea, llega un momento en que la única defensa posible de la vida propia y del colectivo es el uso del arma. Claro, así es. Eh, claro. Pero quería volver al tema del acuerdo de La Habana, ¿cierto? En relación a los países garantes. Esto me interesa harto porque eh, soy chileno, ¿cierto? Y Chile es un país garante del acuerdo de paz. Y Chile es un país muy particular. Le encanta tratar de meterse en ligas mayores, levantar discursos rimbombantes sobre la paz, sobre los derechos humanos,
siempre en sintonía con las políticas norteamericanas, y a corto andar hacerse el leso, ¿cierto? ¿Qué función cumplen los países garantes en un acuerdo de paz? Bueno, uno podría decir que esos países fueron los que facilitaron en un principio ese acercamiento. O sea, porque hay que pensar, y estoy pensando fundamentalmente en Venezuela ¿Ya? y en Cuba. ¿Sí? Digamos, el acuerdo de paz no se hubiera dado sin la intervención de Venezuela y de Cuba. En cuanto a la participación de Chile, desconozco, no, o sea, no tengo mayores detalles de Una interrupción. Cuando usted habla de Venezuela, habla de Venezuela de Chávez. sí, la Venezuela de Chávez. Ya. Y, y hablo de Cuba también como países que permitieron y que siempre han estado como en la disposición de abrir esos acuerdos, ¿no? Y ¿Mm? que tenían que jugar un papel también de continuidad y de que se diera la implementación de esos acuerdos. Esa es como la tarea. En principio, lograr que se formalice ese acuerdo, pero también en un segundo momento darle un monitoreo y un acompañamiento para que se implementen esos acuerdos. Mm. Eh, pero, por ejemplo, en el caso de Cuba, en el caso, digamos, ¿cómo se manejó esto acá? Acá la implementación de los acuerdos pues no caminó y fundamentalmente porque tuvimos un presidente anterior como Duque que claramente desconoció esos acuerdos de paz. Esos acuerdos, él mismo dijo que los iba a hacer trizas, que los iba a destruir. No Claro. pudo hacerlo, entonces lo que hizo fue decir que sí se estaban cumpliendo, pero realmente no cumplirlo. Y ahí como entran los países garantes, deslegitimando la labor de estos países, ¿sí? Señalando el castrochavismo, Claro. señalando a Cuba como financiador de terrorismo, ¿no? Entonces, fue también como una doble jugada. Hacia adentro, bloquear, impedir, obstaculizar y desconocer los acuerdos, y hacia afuera, deslegitimar o desvirtuar la participación de esos países garantes para que no tuvieran, digamos, realmente una injerencia real o una participación real para que efectivamente se pudieran cumplir con esos acuerdos. Entonces eso tampoco se Pero dio. digamos, Chile como país garante, ¿cierto? Si quisiera, si tuviera la voluntad política, en el contexto de todo este discurso de la paz regional, del progreso entre los pueblos, qué sé yo, podría exigir el cumplimiento de estos acuerdos. Sería parte porque es garante, Claro. como garante tiene. Yo hasta ahora no escucho ni No, media palabra. Sin embargo, todos los gobiernos de Chile, ¿cierto? Eh, Han reconocido a Colombia como una democracia donde se respetan los derechos humanos, en fin. Iván Duque era íntimo amigo de Piñera, mm, otro sujeto horripilante, fatídico. Y el actual presidente Boric en sus 4 años no dijo esta boca es mía, ¿cierto? Él así es. estaba más preocupado de Cuba, Nicaragua y Venezuela, del cumplimiento de estos acuerdos de paz. Ahora, eh, se produce un último hecho importante en la historia de Colombia, ¿cierto? Que es la elección de Petro, de Mm. Gustavo, ¿cierto? Eh, ¿Tuvo algún cambio este proceso de paz con Gustavo Petro? Porque también se da una mesa de diálogo que también está estancada con el ELN, ¿cierto? Y hay enfrentamientos con el ELN, ¿cierto?
se siguen aplicando las tácticas contrainsurgentes contra las bases del ELN. ¿Cambió en algo? Esa pregunta es bien interesante y compleja. Digamos, para dejar de lado los acuerdos de paz de La Habana, digamos que por lo menos, efectivamente, pues Petro representa un cambio en la historia colombiana, una ruptura, digamos, con los gobernantes, que en eso no se puede negar. Petro también, frente al tema de los acuerdos de paz, por lo menos manifestó siempre que había que darle continuidad y que había que cumplir con esos acuerdos, ¿no? Pero hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, que hubo un cambio de gobierno y no de Estado, que se mantuvo, bueno, son dos niveles diferentes, entonces no basta simplemente con decir que se va a cumplir, sino también implementar acciones concretas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hasta Petro llegó a plantear la necesidad de, de volver al glifosato, ¿no? Cuando uno parte de los acuerdos es claramente la sustitución y erradicación de los cultivos de uso ilícito. Eso. Pero además, Petro plantea una nueva política de paz y eso es un tema central de su campaña y también, pues, finalmente de su gobierno, con el cual, pues, me parece que ha sido personalmente, en mi opinión, nefasta la política de paz de Petro. Y digo nefasta por lo siguiente, porque Petro, en esa idea de la paz total, de querer negociar con todas las expresiones, de poner, digamos, fin a la guerra e incorporar todos los actores, metió en un mismo saco a todos los actores como si todos tuviesen los mismos orígenes, las mismas expresiones. Entonces, eh, hablar con el ELN, lo mismo que hablar con los paramilitares, que hablar con las organizaciones delincuenciales, todo entró en ese mismo paquete, porque desaparece el concepto, digamos, ya como tal de grupos rebeldes, como el ELN. El ELN es una organización que históricamente ha reivindicado el derecho a la rebelión, que tiene un programa también de transformación sistémica. Meterlo junto a otros pues no funcionó, no, pues obviamente porque no puede sentarse lo mismo que darle un mismo tratamiento al Ejército de Liberación Nacional, que es una organización con una concepción, con una visión revolucionaria, que tiene una visión, proyección socialista, que tiene unos Bueno, principios éticos, digamos, frente a una organización como las mal llamadas autodefensas gaitanistas, que son claro, un grupo delincuencial, ¿no? no se puede, digamos, equiparar al cura guerrillero Camilo Torres con los hermanos Castaño. No son cosas son personas totalmente diferentes eh, y que no aguantan comparación. No, para nada. Y Petro, además, en su discurso deslegitima a las guerrillas, diciendo que cambiaron la cruz de Camilo por la coca, algo así, ¿no? Afirmaciones como esas, digamos, lo que buscan es quitarle el piso y la legitimidad a estas organizaciones. Y curiosamente, Petro ha sido mucho más incisivo, mucho más crítico con el ELN que con los mismos grupos paramilitares. Es doloroso decirlo, pero digamos en su política ha terminado dándole más. El hecho, por ejemplo, que haya nombrado consejeros de paz a reconocidos paramilitares, me parece que eso simbólicamente tiene un impacto muy negativo para la paz en Colombia y sobre todo para el tema de la impunidad, ¿no? Porque eso Claro. alimenta en Colombia. Ahí con lo que usted acaba de decir, bueno, en Chile, no sé si en Colombia, hay dos dichos que caen, pero justo. La vaca no se puede olvidar que fue ternera, ¿cierto?
me parece que en el caso de Petro se olvidó, y no hay peor astilla que la del el mismo mismo palo. zapato. Así es, O sea, claro, le pregunto esto último porque el discurso de Petro en la ONU, ¿cierto? Hace algunos días atrás, eh, claro, tuvo un impacto por su emplazamiento a Trump, qué sé yo, en fin, todo eso, pero hubo un elemento que a mí me causó mucho ruido, que él cuando habla de la humanidad, ¿ya? El concepto humanidad es tan abstracto, tan general, que no reconoce clases sociales, no reconoce explotados y explotadores, y resulta que no somos todos iguales. así ¿Eh? es. Y es como en el tema de la paz también, es meter en el mismo saco víctimas y victimarios. ¿Mm? Eh, no es lo mismo un pueblo que ha estado sometido por más de 500 años y que el 1% más rico sigue siendo el 1% más rico, oligárquico, conservador, mafioso y fascista, que los pueblos que se alzan ejerciendo su más legítimo derecho a la rebelión. ¿Eh? Eh, porque yo, mire, en el caso de Allende, con todos sus bemoles, ¿cierto? Eh, siendo presidente del Senado, tuvo la capacidad de ir a buscar a los guerrilleros del Che, que, que habían arrancado de la represión en Bolivia. Una vez como presidente, ¿cierto? Deja libre varios eh, militantes de izquierda que habían estado presos. Ujú. Entonces, uno pensaba que al llegar Petro al gobierno quizás iba a dejar a todos los presos guerrilleros libres, ¿cierto? Porque la paz se construye también con libertades. ¿Eh? Y el otro día leía que ya este año eh, han habido 120 dirigentes sociales muertos bajo gobierno de Petro. ¿Ya? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo con este proceso de paz que murió hace ya ratito? Yo estoy con Iván Duque, un poco más antes o después, a pesar que Duque quería postular al Premio Nobel de la Paz, ¿cierto? Eh, Ujú. ya, ya se imaginaba ahí. Eh, eh, ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué ha pasado? Eh, yo creo que lo que hemos visto acá en este gobierno, digamos, Petro tiene un discurso que es un discurso consistente en muchas cosas, donde habla de cambio, lo escuchamos en Naciones Unidas, hablando, bueno, diciendo cosas que muy pocos se atrevieron a decir, pero digamos, ya cuando lleva ese discurso a la práctica, allá hay una consistencia. Una efectivamente tiene que ver con esa idea de como que desaparecen las diferencias y las clases sociales, ¿no? Hay una despolitización en términos de... Dos, en el gobierno de Petro se mantuvieron las estructuras que en Colombia han generado, que han alimentado las fuerzas militares, que es la doctrina de la seguridad nacional. Incluso algo muy grave para no deber volver a nombrar a un militar como ministro de Defensa, que eso era una reivindicación que habíamos tenido desde la izquierda, ¿sí? Con la idea de que supuestamente eh, era progresista, de que ya pues renunciaba a su cargo como militar, que no lo hacía como militar, pero efectivamente representa la continuidad de esa doctrina de seguridad nacional que ya sabemos tiene como objetivo eliminar
enemigo interno que considera a cualquier persona que proteste, que tiene. Entonces, eso se ha mantenido allí. Me parece que ha habido también un muy mal manejo en términos de zonas de lo que ha sido la inteligencia militar. O sea, es decir, lo que ha pasado, a mi juicio, durante este gobierno, es que los organismos de inteligencia siguieron, no se desactivaron, siguieron haciendo su trabajo, solo que cambiaron de su forma o su modalidad. Lo que han hecho es recoger, seguir recopilando información, ¿sí? Muy seguramente si en este gobierno, si lo sustituye un gobierno de derecha, creo que eh, va a ser mucho la represión que va a venir allí, porque efectivamente no se han golpeado ni se han tocado las estructuras que han generado la violencia en este país. Y por eso el resultado es que se sigan asesinando líderes sociales, sobre todo en las regiones, ¿no? Y además que siempre se desvirtúa quiénes son los autores de estos asesinatos, ¿no? A veces se le achaca la delincuencia social, otras veces a las disidencias, ¿sí? Pero realmente sabemos que en Colombia la estructura de las fuerzas militares nunca han sido tocadas. Mientras no se toque esa estructura, pues en Colombia va a continuar pues esas formas de represión que han caracterizado históricamente. Así es. Compañero, estamos llegando al término de la entrevista. Ha sido extremadamente paciente conmigo. ¿Eh? Eh, ah, este interrogatorio ha sido implacable, ¿eh? Pero con la única finalidad de saber qué está pasando en Colombia, ¿eh? Sí, sí. Porque usted sabe que el papel y los discursos están para todo, y hay discursos que son impactantes por su estructura, qué sé yo, pero hay que ir al fondo. No quisiera terminar sin antes preguntar lo último. Con todo este escenario tan complejo, ¿cierto? En que ni siquiera un gobierno progresista tuvo la capacidad o la voluntad política de dejar en libertad a los 150 y tantos presos políticos, ni tampoco terminar con la aplicación de la doctrina de seguridad nacional. Eh, ¿Qué camino se tiene que seguir en la defensa tanto de los compañeros que están presos como de este proceso de paz? Sí. Lo último, ¿es posible revivir este muerto que es el proceso de paz? Bueno, compleja tu pregunta, pero lo primero, sí, efectivamente los presos políticos, digamos, llamemos también las primeras líneas, ¿no? Las primeras líneas que fueron los jóvenes que salieron a las calles ese 28 de abril y bueno, y los días siguientes que enfrentaron la fuerza pública, muchos de ellos siguen y continúan en las cárceles en condiciones muy deplorables, porque las cárceles colombianas, como muchas de las cárceles de América Latina, pues se caracterizan por eso, por unas condiciones que vulneran los derechos humanos. Petro había prometido que los pocos días del subir iban a salir estos jóvenes. Hoy los encontramos, hay condenas hasta de 20 años de muchos de estos jóvenes. Entonces, por el lado institucional, digamos, por el lado de allí, desde esta visión desde arriba, no es posible. Creo que eso nos corresponde al movimiento social, nosotros desde la lucha barrial, desde la lucha universitaria, desde la lucha en las calles, reivindicar. Y efectivamente, creo que no se ha logrado una unidad realmente para reivindicar a estos jóvenes que fueron el alma y el nervio de esa insurrección popular que se dio en Colombia en el 28 de abril. Entonces, ese es el llamado al movimiento. Lo que pasa, y aquí digamos es como mi punto de vista muy personal,
todo se ha reducido a un escenario electoral, como si el tema de las elecciones resolviera este tipo de problemas. Y creo que no es un asunto puramente electoral. Las elecciones, el espacio electoral es otro espacio de lucha, sin duda importante, con sus variaciones para algunos, para otros no es tan importante, pero creo que realmente lo que tenemos que hacer es la organización y fortalecer el bloque popular, fortalecer la lucha popular. Y en ese orden de ideas, también la paz no va a venir por la decisión de un presidente, ni tampoco simplemente por un tema bueno, vamos a votar un plebiscito por la paz. eh, lo que se necesita en este país son reformas estructurales profundas. Y lo que vimos y hemos visto en el gobierno, en eso hay que también darle crédito, pues Petro ha impulsado unas reformas políticas, reformas sociales que se han visto atoradas y bloqueadas en el Congreso. Entonces, eh, también allí hay que tener en cuenta que ha sido un gobierno asediado por los medios masivos de comunicación, por los medios oficiales, por las élites políticas, que ha tratado de ser desprestigiado. Pero además, dentro del mismo gobierno, no ha habido la suficiente fuerza política para poder hacer los cambios. Las alianzas que tejió Petro con personajes como Benedetti, como Roy Barreras, que son personajes muy desprestigiados porque hacen parte de esa clase política, pues no nos va a permitir hacer esos cambios. Ahí yo difiero de esta idea de que hay que juntarnos con todos para hacer esos cambios. No, creo que hay que saber con quién se hacen esas alianzas si efectivamente queremos incidir en nuestras transformaciones profundas en este país. Y la paz pasa precisamente por eso. Así es. Es decir, se vuelve al inicio, ¿cierto? Al inicio de los años 40, ¿cierto? De comprender que si que no es el pueblo el que toma la asta, al, al toro por la asta, digamos, no es nadie. Desafortunadamente, sí. Y eso es lo que no, digamos, creo que ahorita la izquierda está muy metida en ese debate electoral, donde lo que hay en juego ahí son también caudillismos, figuras, personas que Claro. quieren figurar, peleas internas muy fuertes que no permiten avanzar en esa unidad popular, ¿no? Bueno, el 5 de octubre en Chile se conmemoran los 51 años de la caída en combate de Miguel Enrique, Miguel fundador del MIR en Chile. del MIR. Y Miguel planteaba que las elecciones no solucionan los problemas, solamente los plantean. Uh-huh. Entonces, De acuerdo. el que crea que a través de las elecciones va a dar solución a un problema tan profundo como es la lucha de clase, está muy equivocado. Compañeros, le agradezco su tiempo. ¿Ya? Lo quiero dejar invitado para una próxima entrevista. ¿Ya? Gracias, Boris, a ti por propiciar esos debates y generar este diálogo que nos parece muy importante, intercambio, ¿no? Y ese papel que desde América Rebelde, pues, logra visibilizar esas voces. Y también decirle que esta humilde página y canal está a plena disposición de ustedes, ¿cierto? Para Gracias. lo que ustedes necesitan, requieran, ¿cierto? Publicación de comunicados, otros debates, qué sé yo, foro con otros compañeros de otros países, no tengo ningún problema. Siempre vamos a estar al lado de los pueblos en lucha, de los pueblos oprimidos, eh, y bien lejos de los opresores, no nos gusta, Bien. no nos Y ahí nos simpatiza. encontramos. Ahí caminamos juntos. Sí. Así que muchas gracias, compañeros. Nos vemos pronto y obviamente libertad a todos los presos políticos, eh, libertad al compañero Simón Trinidad, ojalá que vuelva lo antes posible, hay que presionar para eso.
Y entiendo que pronto ustedes van a conmemorar una fecha importante de homenaje y de reivindicación a los presos políticos. Así es, sí. Todo el mes de octubre vamos a estar en estas jornadas anticarcelarias y de Bueno, reivindicación de los presos y presas políticas. Así entonces es. que le vaya excelente con esa jornada anticarcelaria. Y bueno, la, Mm, la rebelión se justifica, como se dice. así es. Un abrazo fraterno Muchas y gracias. nuestro americano. Hasta Gracias. luego. Chao, chao.